Esqueleto humano. El esqueleto humano se puede clasificar en esqueleto axial y en esqueleto apendicular. Primeramente estudiaremos la parte axial, que comprende el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica. El esqueleto axial es el encargado de proteger los órganos vitales. Así, el cráneo protege el encéfalo. La columna vertebral protege la médula espinal, y la caja torácica protege el corazón y los pulmones. Primeramente estudiaremos, de la parte del esqueleto axial, el cráneo. El cráneo a su vez puede clasificarse en dos partes, el neurocráneo y el cráneo visceral. El neurocráneo es la parte comprendida principalmente por los huesos, esfenoides, etmoides, frontal, parietales, temporales y occipital. Esfenoides. El hueso esfenoides es la base del cráneo, conecta con todos los huesos del cráneo y con múltiples huesos de la cara. Etmoides. El hueso etmoides se ubica en una parte media de la cabeza, se articula con el frontal, el esfenoides, los nasales, los maxilares, los lagrimales, los palatinos, los cornetes nasales inferiores y el vómer. El hueso frontal está ubicado en la parte antero superior del cráneo, protege el encéfalo, forma los arcos supraorbitales de los ojos, conecta con el hueso frontal, con los huesos parietales formando la bóveda, y con el occipital. Los huesos parietales son dos, conectan con el frontal, con los temporales y con el occipital, se ubican a los lados derecho e izquierdo del cráneo formando la bóveda craneana. Temporales. Son dos huesos ubicados a los lados derecho e izquierdo del cráneo, se unen al hueso frontal, al occipital, a los parietales y a los maxilares, conforman la base de los oídos. Hueso occipital. Se ubica en la parte posterior del cráneo, conecta con los parietales y temporales, es la base estructural de la articulación con la columna vertebral mediante el orificio occipital. A continuación pasamos a la segunda parte del cráneo. El cráneo visceral. Es la parte comprendida por los huesos maxilares superiores, malares, maxilar inferior, nasales, ungis o lagrimales, cornetes inferiores, vómer y palatinos. Huesos del cráneo visceral. Maxilar superior. Está ubicado en la parte frontal media de la cara, conecta con el frontal, el cigomático, el palatino, el etmoides, el esfenoides, el lagrimal, el nasal, el vómer y los cornetes nasales. Cigomático, pómulo o malar, son dos huesos ubicados al lado y lado del maxilar, conectan con el hueso maxilar, frontal, parietales y esfenoides. Maxilar inferior. Está ubicado en la parte inferior de la cara, constituye el hueso más resistente de la cara, conecta con los huesos temporales y, mediante los dientes, con el maxilar superior. Huesos nasales. Son dos y están ubicados en la parte central superior de la cara, conectan con los huesos frontal, maxilar y etmoides. Lagrimales. Son dos huesos ubicados al lado y lado de los orbitales de los ojos, conectan con el hueso frontal, con el hueso maxilar y el cornete nasal inferior. Cornetes inferiores. Son dos huesos ubicados en la zona media interna de la cara, conectan con los huesos maxilar, palatino y etmoides. Vómer. Comprende un solo hueso, se ubica debajo del etmoides, conecta con los huesos etmoides, esfenoides, maxilar y palatino. Huesos palatinos. Son dos huesos simétricos fusionados, forman la base del paladar, conectan con los huesos maxilar, esfenoides etmoides, vómer y cornetes nasales inferiores. Segunda sección del esqueleto axial, columna vertebral. La columna vertebral se puede distinguir en zona cervical, comprende 7 vértebras y es la zona del cuello. Zona dorsal, comprende 12 vértebras, donde se articulan las costillas y es la zona de la espalda. Zona lumbar, comprende 5 vértebras y es la zona baja inmediata de la espalda. Zona sacra, comprende 5 vértebras fusionadas en lo que se conoce como sacro, se articula con los huesos de la cintura pelviana o pélvica. Zona coxígea, comprende 3 vértebras y es la parte última de la columna vertebral. Tercera sección del esqueleto axial. Caja torácica. La caja torácica comprende la unidad estructural de huesos que protegen órganos vitales, los pulmones y el corazón. Consta de 12 pares de costillas articulados con las 12 vértebras dorsales de la columna vertebral. Se unen al hueso esternón mediante cartílago, a excepción del par del abdomen, que es conocido como costillas flotantes. Segunda parte del esqueleto humano, esqueleto apendicular. Extremidades. Los humanos, así como muchos vertebrados, poseemos dos cinturas, la cintura escapular y la cintura pelviana. La cintura escapular comprende los omóplatos o escápulas, que generalmente se conocen como paletas, se articulan con la clavícula y con el húmero.
La cintura pelviana comprende los huesos íleon, isquion y pubis, fusionados entre sí y se articulan con el sacro y con el fémur. Los huesos de las extremidades superiores comprenden las escápulas u omóplatos, la clavícula, el húmero, el cúbito, el radio, carpo, metacarpo y falanges. Los huesos de las extremidades inferiores comprenden, de la zona pélvica, el íleon, el isquion y el pubis, y de la móvil, el fémur, la tibia, el peroné, el tarso, el metatarso y las falanges. En la siguiente imagen podemos observar a mayor detalle los huesos de la muñeca y mano, que comprende los carpos, que son 8, escafoides, semilunar, ciforme, piramidal, trapecio, trapezoidal, hueso grande y hueso ganchoso. Los metacarpos, que son 5, las 5 falanges, las 5 falanginas, y las 4 falangetas. Ahora observamos a mayor detalle los huesos del pie, que comprende el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, el cuboides, y los 3 cuneiformes, y que en conjunto forman el tarso. El metatarso comprende los 5 huesos análogos en las manos, y por último las 5 falanges con sus 5 falanginas y 4 falangetas. Con esto culmina este apartado de anatomía, sobre el sistema óseo. Gracias.